Bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a continuar con la clase que fue ayer, donde hicimos un análisis de la victoria del Señor, ¿verdad? De todas esas promesas gloriosas, hermosas, al que venciere, al que venciere. El Señor resucitado habla con las iglesias y les dice al que venciere. Eh, Entonces, son recompensas sí y solo si llegamos a ser vencedores. Decíamos que para ser vencedor se debió antes haber pasado por una lucha, una batalla, una competencia, una pelea, y es parte, ¿no? De llegar a ser vencedor. Eh, Comentábamos, por ejemplo, que tenemos ejemplos cabales de guerra profética, ¿no? Como es el conflicto de Elías con los profetas de Baal y Acera, ahí Elías salió vencedor, absoluto, ¿no? Hizo volver el corazón del pueblo hacia Jehová, que antes de eso estaba el pueblo muy, muy confundido. O la confrontación de Moisés con los dioses de Egipto y con el faraón, ¿no? Moisés le dice a Faraón 7 veces, deja mi pueblo ir. Y Faraón, endurecido, no lo hizo. Y bueno, finalmente tuvo que dejar salir al pueblo, porque la voluntad de Dios es más grande siempre que la del hombre. Tenemos el enfrentamiento de Eliseo con el rey de Siria y sus ejércitos. Y ahí encontramos cómo eh, un solo hombre puede vencer a miles de soldados, a 60,000 soldados, ¿no? Encontramos la victoria del Señor Jesús en el desierto, ¿no? En el monte de la tentación. O Pablo menciona enfrentamientos que él tuvo con brujos, con hechiceros, ¿no? Incluso tuvo enfrentamientos en su círculo interno, ¿no? Himeneo y Alejandro y Fileto, pues eran parte de la iglesia y de repente, ¿no? Se vuelven atrás, ¿no? Decíamos que la palabra hebrea para guerrear o guerrero, algo relacionado con combate, con guerrear, está fundamentalmente en Primera de Reyes 12:21, es Lakhan, ¿no? Es la que más aparece. Lakhan, allá en casa alguien diga Lakhan, ¿verdad? Pero aparece también Milhamá, aparece en Crónicas Jail, Sahan, Kahalat, Gedud, Paras y Polemos, ¿no? Entonces, vean ustedes todas estas acepciones bíblicas para decir pelear, sitio, guerra, guerrero, atacar, combatir, dar batalla. Entonces decíamos que también la Biblia es un manual de guerra espiritual y tenemos mucho, mucho que aprender y sacarle de allí para ser más que vencedores, ¿no? Em, un legítimo guerrero de Dios es un hijo de Dios. También estamos aquí en el mundo para comprender que en este mundo hay una guerra espiritual. Jesús cuando vino al mundo, él vino a confrontar, a destruir, a deshacer las obras del diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo va a querer destruir el alma de los hombres y de las mujeres eh, en una forma terrible. Él es implacable. Jesús reveló que es homicida desde el principio, reveló que es mentiroso desde el principio, reveló que viene a hurtar, a matar, a destruir. ¿Qué? Almas, almas humanas. Es enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, ¿no? Entonces,
Aquí es donde cuando leemos la Biblia vamos a tomar una sincera decisión para luchar y salvar en el nombre de Jesucristo, porque Él es el único y suficiente Salvador, las almas de los hombres, ¿no? En todos tenemos muchas batallas en la vida. A veces estamos en un hospital, a veces un hijo, una hija, a veces una situación económica, ¿no? Sin ingresos, sin trabajo. Luchas hay de muchos tipos, conflictos conyugales, eh, o graves problemas en la iglesia, ¿no? Llega a haber. Entonces, muchas veces estoy seguro que la mayoría del grupo en algún momento dijo, estoy muy cansado, no puedo más. Ya, ¿no? Y es cuando viene ese clamor de quebranto que el Señor te dice, sigue adelante, yo estoy contigo. Nos infunde fuerzas, valor para pelear. Y sigo adelante, no sé cómo, ¿verdad? Estoy seguro que la mayoría del grupo ha pasado por alguna prueba muy, muy difícil que dijo, ¿por qué a mí? Eh, ¿Qué hago, Señor? Pero sigues adelante y no sabes cómo, pero después te lleva la victoria. Si eres, porque Él es fiel y verdadero y espera de ti eso, ¿no? Entonces, bueno, les estaba yo diciendo, a ver si sale aquí. Mm, aquí está, ¿no? Aquí tengo unas fotos que son sacadas de aquí del archivo personal. Yo estuve bajo la enseñanza, la dirección de un verdadero guerrero, un estratega. La gente profética tiene una tendencia a la estrategia de guerra. Los apóstoles también. Los apóstoles la aplican, ¿no? Los pastores que empiezan a moverse ya con estrategia de Dios, bueno, pues empiezan a pisar estos ministerios y empiezan, pues quizá a veces a sembrar iglesias o a hacer cosas mayores que tener un grupo, ¿no? Un verdadero, yo estuve con el profeta Yuhanis Saricún, pues el anciano con el que estoy ahí está una bandera de Israel. Este señor es pues es un hombre que yo le decía es increíble, visitó 101 países del mundo, siempre estaba en actividad, en actividad. Fue un discípulo directo de Derek Prince. Si tú llegas a alguna librería cristiana y te llegas a encontrar un libro de Derek Prince, te sugiero que lo compres, cualquiera que compres. Hay libros extraordinarios. Él fue un maestro de la palabra del siglo XX. Y entonces, bueno, Yuhani fue uno de sus discípulos y yo estuve bajo su mentoría. Él me estaba cubriendo espiritualmente. Me invitó a ir con él visitando ciudades de mi país, de México. Salí al extranjero alguna vez, pero este hombre iba diseñando estrategias, ¿no? Para ministrar, para cambiar estructuras eclesiásticas, ¿no? Para ganar almas, ¿no? Y el Señor siempre le daba esa sabiduría. Por ejemplo, ahí nos encontramos un encuentro de esos que Dios hace. Estábamos en la ciudad de Acapulco. Mi amigo Oscar Venegas iba con el coordinador de campañas de Morris Cerulo, otro hombre de Dios del siglo XX, ya partió con el Señor. Algunos conocieron quizá a Morris. Y Oscar trabajaba con Morris y con Don, y ellos iban en una acera de Acapulco y yo venía con Yuhani en otra acera y como que nos encontramos y, ¿qué hubo, Le? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿No? Son de esos encuentros divinos, ¿no? Encuentros que Dios programa, diseña. Y Dios nos da a veces eh, estrategias. Miren, el propósito de este curso
es que tú también, tú que me estás oyendo, sea en el eh, video que estás viendo o en el diferido, Dios te inspire a hacer algunas estrategias para cambiar tu familia, tu ministerio, tu ciudad, ¿no? Entonces voy a poner aquí algunos ejemplos rápido de estrategias, ¿no? Por ejemplo, una ocasión aquí en la ciudad de Puebla, el Señor nos trajo un par de profetas que venían de ¿cómo se llama? De Chiapas. Y nos dijeron que teníamos que ir a 7 cerros que rodean Puebla. Y entonces nos juntamos ahí un equipo ahí hay apóstoles, profetas nacionales y extranjeros. Hay un chileno, un argentino, otros somos mexicanos. La chica de lentes ahorita es una misionera en Nepal. Eh, entonces, bueno, en ese entonces ni pensábamos que era lo que quería Dios y subimos al Cerro de Guadalupe y a 7 cerros y ungir y hacer actos proféticos y estar orando. Cuando hicimos esto, hubo una temporada quizá de 4 o 5 años donde el Espíritu Santo se derramó en Puebla y hubo una gran unidad en las iglesias de diferentes denominaciones y grupos en Puebla, incluso un evento en un estadio, ¿no? Aquí está otra estrategia que hicimos en Paso de Cortés, allá. El Espíritu Santo me dio diseñar una estrategia y subimos de 4 ciudades del país, las compañías proféticas de la escuela, esto fue en 2005, 2015, y en medio del Popocatépetl, que ahorita está sumamente activo, y del Iztaccíhuatl, hay un lugar que se llama Paso de Cortés, un lugar estratégico en la historia de México y un lugar previo a la conquista de México Tenochtitlan. Entonces, de ahí vamos a ver más adelante temas como el diseño de la cartografía espiritual. Tú puedes empezar a diseñar una cartografía espiritual del sitio donde está tu iglesia, donde está tu casa, donde está tu negocio y qué es lo que lo rodea y darte cuenta qué es lo que lo rodea y te vas a sorprender que hay lugares insospechados, quizá que nunca te habías dado cuenta. Pueden ser antros, pueden ser eh, áreas de ritos o cosas, ¿no? Entonces, esta es la intención, ¿no? De que no te pongas a hacer algún diseño. Mira, una ocasión, ahí estamos en Acapulco, yo tenía la escuela en ese entonces con el Shofar Milhama, y la Alianza de Pastores de Acapulco hicieron un acto y nos invitaron a tocar el shofar y estar orando y después de haber orado, cuando hicimos algunas estrategias allí, una ocasión hicimos una estrategia de ir a ungir la bahía de Acapulco, totalmente contaminada, sin peces, llena de pescadores drogadictos, alcohólicos, eh, porque ya no tenían trabajo, un lugar muy difícil, Acapulco, espiritualmente hablando, ¿eh? Muchos dicen, ay, Acapulco, qué padre, un coquito, sol, el mar, ¿no? Pero espiritualmente hay algo muy, muy fuerte allí, ¿no? ¿Por qué crees que Dios mandó o permitió el huracán Otis, ¿no? Que en una noche destruyó una ciudad. Bueno, en ese entonces, cuando nosotros usamos la palabra Jail, o sea, que es la fuerza de Dios, la fuerza, se hizo un ejército con las iglesias de Acapulco y es este séquito de guerreros poderosos. eh, Oramos y después hubo a las 3 semanas pescas milagrosas que sucedieron en el Acapulco tradicional. Ustedes pueden ver ahí toneladas de peces, ¿no? Que empezaban en un lugar donde no había peces, ¿no? Era imposible, que estaba todo contaminado. ¿Cómo fue? Fue un milagro. Yo creo que vinieron los cardúmenes de peces de mar adentro, ¿no?
Siempre una estrategia va a tener una consecuencia cuando es dirigida por Dios. Y aquí lo que Dios nos habló es, sigan orando por Acapulco, ¿no? Entonces, los más sorprendidos fueron los pescadores. Todo el puerto comió pescado, te daban unos pescadotes bien grandotes, te daban hasta 3 por 100 pesos, ¿no? Estuvo muy bueno eso, pero fue el Señor bendito sea que quiso una respuesta, ¿no? Otra ocasión organizamos en otro año, en 2017. El Señor fue muy específico en darnos el día 7 del mes 7 de 2017 70 personas intercesoras. Fue muy, bueno, muy específico el 7 siempre. Y subimos al monte más alto, a la montaña más alta de México, que es el Pico de Orizaba. No llegamos hasta arriba, ¿no? Pero ahí andábamos, ¿verdad, Rafa? Ya llegó Rafa. Bueno. Ahí anduvimos. Ahí está una foto que tomamos con la compañía profética. En ese entonces nos llamábamos Peña de Águilas. Están varios profetas de oficio. Está ahí Omar Hilari, el argentino. Está Luis, que está ahora en España. Eh, bueno, sería largo decirles, pero todos están sirviendo. Eh, Luego, otra ocasión, el Señor nos da otra estrategia. Espero que tú empieces a orar para hacer una estrategia de evangelismo o de algo en tu comunidad con tu iglesia, ¿no? Eh, en el sexenio de Peña Nieto, de repente empezaron a aparecer este tipo de esculturas en las carreteras. No sé si puedes ver la escultura de la izquierda que dice México-Puebla. No sé si te puedes imaginar lo que son 100 toneladas de hierro arriba de un cerro, ¿no? Y lo que costó, tuvieron que construir un camino especial con bulldozers, con máquinas para hacer esta situación, ¿no? Y pues hay logias masónicas que están metidas en política y en la México Pachuca, por ejemplo, en el lugar donde hubieron las explosiones de San Juanico, ahí que fueron miles de muertos quemados en el pasado, pusieron estos llamados vigilantes, ¿no? Esto es, pues son rituales, ¿no? Y muchas veces la iglesia se queda en su casa nada más, cuatro paredes, y es ahí cuando Dios levanta las estrategias proféticas y apostólicas, y subimos ahí a romper hechizos y anular el sentido por el cual pusieron miren, por ejemplo, en el aeropuerto de Acapulco y enfrente del gran auditorio que hay, el auditorio de artistas, la compañía profética en oración, estuvimos con esculturas masónicas. Eso está a 40 metros de altura, esculturas de bronce, ¿no? ¿Y por qué ponen la gente del mundo, hacen esos ritos, ¿no? Ahí estamos, estuvimos ungiendo, ¿no? Y además tienen unos sentidos un día se los voy a hablar, ahorita me detengo, pero por ejemplo, ese ángel es un ángel diabólico, ¿no? Por ejemplo, que está volteado de espaldas y perdonen ustedes la expresión, pero el ano lo está poniendo hacia el lugar donde se congrega la gente, en un auditorio de artistas muy famosos, ¿no? En Acapulco, ¿no? Otra vez nos fuimos a La Malinche, en Tlaxcala, y fue un contingente muy grande. Ahí fueron casi 150 personas, 170 y subimos a otra montaña, la Malinche, a lugares altos. Vamos a ver más adelante la importancia que tiene algunos lugares estratégicos, ¿no?
Esto fue antes de la pandemia, hubo mucha revelación. Es como si Dios nos estuviera avisando, oren por México, oren por la nación. Ahí hicimos un pacto, ¿no? Y el Señor fue muy claro, nos dio Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿no? Entonces, ahí estamos, convocamos a pastores de la Alianza de Tlaxcala, de Puebla, se hizo toda una estrategia, ustedes pueden ver banderas, pueden ver, bueno, espadas, estacas, ¿no? Actos proféticos. Más adelante vamos a ver lo que son los actos proféticos o láminas que tenían los estados de México, ¿no? Láminas, en lonas, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia, aquí empezó a haber en Puebla muchas muertes, murieron algunos compañeros pastores y Dios nos mandó eh, tomar la ciudad, hacer el sitio, tomar el sitio de Puebla, como cuando se hizo el sitio de Samaria, y nos reunimos como 20 autos a dar vuelta, ¿no? Alrededor del periférico. Se hizo un diseño, si ustedes pueden ver un mapa ahí, o sea, es una estrategia, el mapa con lugares específicos donde nos paramos a tocar shofares, a plantar piedras, a sembrar Biblias, a clamar por la ciudad, ¿no? Y bueno, la última, ahí les va, miren, esta última estrategia surgió en España, no surgió aquí en México. Un grupo de profetas de España y de Roma se comunicaron con Cima y un apóstol me habló, me dijo el doctor Gordillo, oye Javier, tú ya has subido a la Malinche, ahí está la foto de la Malinche, y pues el Señor ha revelado que hay un tiempo, miren, Dios también tiene tiempos, no solo sitios, sino tiempos. Y entonces, bueno, me pidió ir, ¿no? Yo tenía un evento esa noche, un evento evangelístico en Cholula que habíamos estado orando prácticamente ocho veces en 2 meses, ¿no? Pero pues Dios nos cambió, ¿no? La forma y tuve que ir a los dos eventos, a la Malinche en la mañana y en la noche al evangelístico en Cholula. Además, el de Cholula fue prácticamente al pie de la pirámide, un lugar también donde se hicieron sacrificios en la historia de México, ¿no? Entonces, la guerra espiritual lleva siempre esas estrategias, pero hablaba yo de cartografía espiritual. Si usted no lo sabe, México, el país, es un país hechizado, hechizado. Eh, cuando vinieron los tiempos de la conquista, ¿verdad? Roma y el catolicismo mandaron a expertos, expertos hechiceros de alto nivel, y este estudio lo hicieron en España y el apóstol Roberto Sena nos dice, miren, es el tiempo de México de destruir la potestad que está en México. Ahora, ¿qué potestad hay en México, no? Hay un principado dominante religioso que lo pusieron desde tiempos del catolicismo. Y es increíble que cuando vinieron los conquistadores, vinieron cartógrafos, vinieron religiosos. Cartógrafos son los que hacen mapas. Y lo que le voy a decir es una revelación impresionante. La Biblia dice claramente que tenemos lucha no en carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de oscuridad y otros agentes demoníacos, ¿no? Y entonces esos demonios hacen trabajos en el primero y segundo cielo, ¿no?
con hombres malvados, hombres usados para el mal, y mandaron hechiceros religiosos. Y es el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hombres que en la dimensión humana van a tener dominio sobre la tierra. No sé si se han preguntado cómo es posible que sigan peregrinaciones de millones de personas cada 12 de diciembre ahí en el lugar donde se adoraba la diosa Tonantzin, ¿no? ¿Cómo es posible si ya pasaron 5 siglos? Entonces, esta estrategia la hicieron interconectando puntos de dominio con brujería religiosa ancestral que ya estaba en México. Miren, un investigador de la UNAM, de la Universidad de México, hizo este estudio y dijo, miren, si se acuesta la imagen de Guadalupe sobre la orografía del país mexicano, tiene una correlación, pero casi perfecta, con los siguientes montes. Ahí le va, le voy a decir algunos, usted conoce: la Malinche, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el volcán Papayo, el Cerro del Tepeyac, el Cerro de la Estrella, con Chichihuatzin, con Jocotitlán, con el Nevado de Toluca, con Valle de Bravo y con la Sierra de Temascaltepec, allá en Guerrero, ¿no? Entonces, tú dices, esto no puede ser una coincidencia. Entonces, esas grabaciones que están en el vestido de Guadalupe, ¿no? Que además las pinturas que tienen, no crean que son flores, son, digamos que glifos aztecas para mencionar montes, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me tocó ir a la Malinche, aquí está hasta al frente, y simultáneamente en ese día hubo 11 equipos de gente profética de diversas partes del país, de diversas iglesias, que fueron unos al Cerro de la Estrella, otros al Tepeyac, otros, y oramos por nuestra nación, ¿no? Les presento aquí la estrategia de actos proféticos de un equipo guerrero, ¿no? Eh, Somos de diferentes iglesias. Ahí en el pastor Rafael se tomó un selfie y fuimos, y allá arriba oramos. La palabra estrategia aparece en la Biblia como milicia, como estrategia, y dice la palabra del Señor que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque no tenemos lucha en carne y sangre, ¿no? Entonces subimos, por ejemplo, tomamos el pan y el vino, la cena del Señor. Curiosamente, estaban terminando la temporada de Hanukkah, que es es una fiesta que se menciona en la Biblia, la fiesta de las luces que la celebró el Señor, donde se prende el candelero. Y de España nos dijeron, pues es necesario anular. Nosotros aquí en España vamos a anular lo de Guadalupe, pero lo de Guadalupe de España, porque de allá la trajeron, del río Guadalquivir. Por eso se llama Guadalupe, del río Guadalquivir, y Lupus lobo. Realmente Guadalupe significa río de lobos. Y la trajeron de Extremadura, España, ¿no? Entonces, pues hicimos todo el diseño de actos proféticos con versículos bíblicos, los leímos en voz alta, ¿no? Y ustedes pueden ver que ahí están, ¿no? Las imágenes, ¿no? Que las quemamos precisamente con el candelero bajo un acto de oración. Son actos proféticos para quemar a Guadalupe Tonantzin. Tonantzin es la diosa que representaba antes de la llegada de los españoles en el cerro de Tepeyac, ¿no? Y ahí está la Guadalupe que trajeron de Extremadura, España. Hernán Cortés era muy adepto a ese ídolo, ¿no? Y ya les expliqué que hicieron un hechizo en el país, ¿no?
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas imágenes no salvan a nadie, al contrario, es una condenación. Y entonces vamos a ver en nuestros libros un tema que es precisamente el asunto de Guadalupe, ¿no? Y quemamos en tiempos de Hanukkah el candelero de 9 velas, ¿no? Que para nosotros, desde el punto de vista profético, significan los 9 dones del Espíritu Santo. Y estuvimos rompiendo maldiciones ancestrales. El pueblo católico le llamó la Reina de América. Fíjense nada más qué nivel de principado, eh, pero en realidad es Tonantzin-Coatlicue, ¿no? Un principado en el inframundo. Entonces, eso lo aprovecharon los españoles, que tenía veneración en esos cerros, pero realmente Dios, nuestro Padre Celestial, creó los cielos y la tierra y nos amó de tal manera que nos dio a Jesús, a Yeshua, como el único Señor y Salvador. No sé si me están entendiendo lo que son los Amén, actos amén. proféticos, lo que es el diseño. Y yo creo que donde tú estás, así, donde Dios te puso, es como una trinchera de guerra también, de guerra espiritual, obviamente, ¿no? Porque yo no sé si alrededor de donde tú estás hay, pues, antros, cantinas, sitios masónicos o de espiritismo, y generalmente están así como hay iglesias cristianas, pues también hay muchas iglesias. Ahí están los guerreros. Entonces, por eso quería hablarles de la unción profética en la guerra. En un momento vamos a tomar el tema. Pablo, el apóstol, que era un sembrador de iglesias, él hace tres viajes en el Oriente Medio, ahí por la zona de Turquía, ¿no? Está Roma. eh, Exhorta a Timoteo, ¿no? A que actuara en la buena milicia, ¿no? Timoteo ha de haber sido un hombre de 25 años cuando es establecido ya como pastor local, ¿no? Pero bueno, pues Pablo vivió intensamente la guerra espiritual y él le llama con términos, términos militares, ¿no? Dice la buena milicia. Cuando dice la buena milicia es algo militar. Usa la palabra, decíamos, estrategia en el griego, dice, ¿no? En 1 de Timoteo 1:18 dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, es decir, antes del establecimiento del ministerio de Timoteo, se hicieron profecías sobre él, dice, milites por ellas la buena milicia, ¿no? Entonces, bueno, con estas palabras bíblicas pido al Espíritu Santo le dé a cada uno de los alumnos, sobre todo a las pastoras, pastores, la sabiduría para comprender la esencia de formarse como un guerrero espiritual del príncipe de paz. Vamos a dar una pausa aquí, Ale, para este, tener plática, ¿no? Bien, continuamos con este tema. Se llama el tema la unción profética. Hay que entender un poquito más lo que es la unción. La unción es el Espíritu Santo. La carta de Juan le dice a los creyentes, ustedes tienen la unción del Santo. El Señor cuando empieza su ministerio en Nazaret, abre la, el profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción es la investidura y nosotros podemos tener esa unción del Espíritu Santo en la medida que estemos cerca del ungido. ¿Quién es el ungido?
el santo Mesías. De hecho, la palabra ungido es Mashiach. Mashiach es, la traducción al griego es Cristo. Cristo. Entonces, eh, si nosotros estamos amando a Jesús, buscándole a través de la oración, obedeciéndole, entonces viene esa unción que nos va a ayudar tanto, ¿no? Decíamos que el profeta, el apóstol, el pastor va a ser un guerrero y la gente profética tienen una unción de estrategia. Yo creo que con esta clase anterior tocamos un punto sensible de usted. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en mi comunidad? ¿Qué debo de empezar a hacer en mi iglesia, no? Entonces, hay un libro que es muy antiguo, se llama El arte de la guerra. No es, no es de la Biblia, pero tiene algunos principios eh, chinos, ¿no? Muy antiguo, dice, los generales que conocen las variables para aprovecharse saben cómo manejar las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tomar las armas de nuestra milicia. Dice la Escritura que no son carnales, sino poderosas en Dios eh, para destrucción de fortalezas. Y el profeta va a tener esa unción, como decíamos, Moisés batalló y tenía la vara en la mano, ¿no? La vara de Dios. Aarón y Hur pueden representar lo que podemos hacer para prevalecer o ganar nuestros conflictos contra Satanás. No es tan bueno hacerlo solo, sino siempre pues tener algún equipo intercesor. Ya vimos lo que pasó cuando Moisés, allá en la batalla de Refidim, peleó Israel, ahí con Amalek, Éxodo 17, 8 al 13, si quieres leerlo con más calma en casa. Dijo Moisés a Josué, escógete varones para ir a pelear contra Amalek. Yo mañana voy a estar en la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. Esto es la unción, es la autoridad espiritual, ¿sí? Eh, y otra vez lo que les comentaba, nadie puede tomar una asignación que no le haya sido dada por Dios, ¿no? Hay personas que luego toman alguna asignación que no les dio Dios y no salen bien librados en las batallas, o no salimos, diría yo también, ¿no? Y hizo Josué como le dijo Moisés, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, ¿no? Vemos el llamado profético de Jeremías, ¿no? Decíamos hace un momento que el Señor le dice al profeta Jeremías en el Jeremías 1:10, toca al joven Jeremías y le dice, mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos. Y le da cuatro verbos, mandato de Dios, le dice para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Oye, un profeta con esa unción, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Pero también le da dos cosas más. Le dice para edificar y para plantar. Entonces, el Dios eterno no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Ahí la mano de Dios, el dedo de Dios tocó la boca de Jeremías. Los que han tomado el tomo 5, el crecimiento y llamados, saben que hemos estudiado cómo Dios va llamando a sus siervos de diversa manera. Tenemos otro ejemplo de guerra, ¿no? Con la autoridad que Dios le dio a Elías, ¿no? La unción de Elías, eh, no solo sobre los profetas de Baal y de Acera, ¿no? Sino Jezabel. Jezabel es la mujer más mala de la Biblia, digo yo,
aborrece a los profetas. No sé, es un espíritu que aborrece, ¿no? Es el caso de Elías, pero bueno, pues Dios siempre va a proteger a sus siervos y eh, los profetas van a tener esa autoridad, ¿no? Dios es celoso de su pueblo. El pueblo ya estaba adorando a Baal y a Sera, ¿no? Y levanta a un hombre, no solo el hombre, porque el Señor le dice hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas sobre Baal, ¿no? Pero Elías desafió y confrontó los poderes de la idolatría demoníaca en el Monte Carmelo. Esto está en Primera de Reyes 18. eh, y destruye con el poder de Dios, con su oración. El Señor responde y hace caer fuego del cielo, ¿no? Entonces, las palabras proféticas pueden ser un hacha filosa, puesta en la raíz de los árboles que dan frutos malos. Dice Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿no? Entonces, si nosotros amamos a Jesucristo, lo buscamos, pues con una unción profética va a haber fructificación, va a haber algo productivo que va a levantar la bendición en el reino de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor le dice a ese mismo am, Jeremías, le dice, martillo me sois, ¿no? Y armas de guerra, o sea, un hombre vuelto como un martillo de Dios, y armas de guerra, dice, por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y sus jinetes, por medio de ti quebrantaré carros y a los que por ellos suben. Ahora, ojo, el impacto social que va a tener esa unción, esa autoridad, es muy fuerte. Dice, asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. Y también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y sus yuntas, a jefes y príncipes, quebrantaré por medio de ti. Fíjate qué nivel de unción tiene el Señor para algunos siervos que Él da. Ahora, alguien hablaba de idolatría y decían, bueno, pues antes era la Guadalupe, pero no, pues ya también ahorita, ¿cómo se llama ese Judas? Dicen San Judas Tadeo se ha popularizado, igual que el de la Santa Muerte, que no, de Satán Muerte, su nombre verdadero, el Señor la reprenda. San Benito también, ¿Eh? San Benito también, muchas pulseras de San Benito. De ese no sabía, fíjate, Lucy. De este, ¿cómo se llama? Le dicen San Judas Tadeo, ¿no? Tadeo, ujú, Bueno, también. no se moleste usted, pero a mí me lo enseñó esto un expresidiario que se convirtió al cristianismo y me dijo, Pastor Javier, me dice, yo no le digo San Judas, yo le digo San Jodas, ¿verdad? Así me dijo el expresidiario, que allá en la cárcel, él siendo evangélico, cristiano, ¿no? Se peleaba con los otros, presos, ¿no? Porque adoraban a Judas Tadeo, ¿no? Dice el Salmo 139, 21, 22, eh, algo muy importante, ¿no? La gente profética aborrece lo que Dios aborrece.
Dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Por eso a veces los profetas son o somos criticados como poco tolerantes, ¿no? La verdad, hoy al inicio de la clase alguien me preguntaba este asunto un poquito, ¿no? El ministerio profético no va a apapachar los pecados. Siempre le va a decir a las personas, bueno, pon en orden tu vida, ¿no? Eso va a agradar a Dios, poner en orden. Eh, por eso los profetas deben ministrar en el Espíritu Santo en todo tiempo. Por eso también somos muy atacados, juzgados, criticados, ¿no? Si exhortan a alguien, bueno, pues que Dios nos dé siempre el amor y la comprensión, ¿no? Posiblemente la persona que nos juzga, nos avienta juicios, bueno, pues es alguien que tiene que resolver problemas internos o es alguien que pues hay confrontaciones con brujos, ¿no? O brujas, ¿no? Y pues bueno, esos también tienen problemas muy fuertes, ¿no? La gente profética sabe que el diablo está detrás de eso, o sea, yo sé que detrás de ese culto a, a Judas Tadeo, pues está la idolatría que Dios aborrece, ¿no? Entonces, en Israel los profetas luchaban tenazmente para que sirvieran al Dios único, vivo y verdadero, Rey del universo, ¿no? El que nos amó tanto que nos dio a su propio Hijo, y nos amó tanto que el propio Hijo fue a la cruz, ¿no? Entonces, digo, no, esto es muy, muy importante. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Le dice a Pedro, ¿no? Sobre esa declaración de la roca, ¿no? Eh, la roca es Cristo. La teología romana ha querido hacer que es Pedro la roca, no, él es la piedrita, pero la roca es la declaración que hizo Pedro. ¿Cuál es? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le dice Pedro, ¿no? Entonces le dice, bueno, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ojo, amados hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, los que somos la iglesia, bueno, pues sí, el Hades, que es el infierno mismo, pues tiene unas puertas donde tiene cautivas a las gentes, pero si la iglesia combate, rompe las puertas del infierno, para sacar las almas, para vaciar el infierno y llenar el cielo. Entonces, bueno, pues por eso el diablo luchará contra la unción profética y va a usar todas sus artimañas. Va a usar todas las artimañas del diablo, hurtar, matar, destruir, mentir. Pero yo entiendo y le digo a mis hermanos que el siervo de Dios nunca va a perder el enfoque. Que Dios nos ayude ya que pues nacimos de nuevo, ¿no? Para edificar, consolar y exhortar al pueblo de Dios. Esa es la misión. A ver, ya que están aquí, antes de terminar, dice la palabra de Dios en Isaías 61:3, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Saben de qué es esa foto? Del árbol de olivo del huerto de Getsemani, allá en Jerusalén. Entonces, yo quiero invitarle eh, a que repita algo por la fe y diga usted,
El profeta El profeta me está llevando al olivar. Me está llevando al olivar del Señor. Si así es, esa es la misión que Dios nos ha dado. El Señor espera también que seamos cristianos fructíferos, firmes, justos, santos, siempre sirviendo y creciendo en la obra del Señor, pase lo que pase, cueste lo que cueste. A veces servir al Señor va a significar derramar una que otra lagrimita, estar triste, pero el Señor jamás nos va a dejar sin fruto. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, ¿no? Para gloria suya, para la gloria del Señor. Pues hermanos, buenas noches. Con esta eh, presentación finalizamos la presentación y les agradezco mucho su atención y que Dios les dé más unción. Es mi ruego y va a ser siempre que tengan ustedes esa unción necesaria para hacer la obra del Señor donde quiera que estés, en la trinchera que Dios te haya puesto. Me despido de ustedes, amados, que el Señor les bendiga, les guarde, les ampare, les fortalezca, les afirme y lean un poquito más sus manuales para buscar ahí algunos temas afines con lo que vamos hablando. Pues, Profeta, lo de la cartografía espiritual está en la página 321. bueno, pues esta página del manual 2 o 1. 1. 321 está casi al final Sí. del manual 1. Bueno, los que gusten consultar, échense un clavadito ahí, una lectura y pregúntenle al Espíritu Santo. ¿Qué puedo Amén. hacer alrededor de mi casa, de la colonia donde vivo o de la iglesia donde me has puesto, Señor? ¿No? Y si se pueden organizar con 2 o 3 hermanitos que tomen en cuenta esto, pues adelante, adelante. Esa es la intención, Amén. hacer un ejército de guerreros, guerreros del Señor y guerreras, por supuesto. Que Dios les bendiga, les Gracias, guarde, bendiciones. les ampare y fortalezca en Amén, todo. amén. Pasen Bendiciones a buena todos. noche. Gracias. Nos vemos Shalom. próximo lunes. Shalom, Maranata. shalom. El Shalom, viernes shalom. también nos vemos a las 8, los que gusten conectarse. Dios bendiga. Gracias.